La historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas, Grecia. No hubo participación femenina. Participaron 241 atletas masculinos de 14 países, que disputaron en 43 competiciones de 9 deportes. Fueron los primeros Juegos Olímpicos de la edad contemporánea. Aunque el atletismo fue el gran protagonista, en Atenas 1896 también se celebraron competiciones de ciclismo, gimnasia, halterofilia, lucha, natación, tenis y tiro. Algunos de los atletas más destacados fueron el estadounidense Thomas Burke, ganador de las pruebas de 100 y 400 metros lisos, y el griego Spiridónis, vencedor de la emblemática prueba de maratón. Grecia obtuvo el mayor número de medallas, seguida de Estados Unidos y Alemania. Los Juegos de 1900, Francia-París. Participaron alrededor de 1.200 atletas de 24 países. Fueron los primeros Juegos del siglo XX. Se agregaron deportes como el rugby, el polo y el cricket. La inclusión femenina en París 1900 fue un paso significativo hacia la igualdad de género en el deporte, aunque en aquel momento solo pudieron competir en 5 deportes, los cuales fueron tenis, golf, croquet. 1904 San Luis, Estados Unidos. La mayoría de los participantes fueron estadounidenses debido a que los Juegos se llevaron a cabo en el marco de la Exposición Universal. Se agregaron deportes como el béisbol y la escalada. Estados Unidos dominó el medallero, seguido Alemania y Canadá. Saint-Louis son los primeros Juegos fuera de Europa. Chicago había sido la ciudad designada por el COI para organizarlos, pero su intento de retrasar la celebración por un año hizo que Saint-Louis fuera la elegida para ser la sede. Resulta que los Juegos desastrosos por la desorganización, al igual en París, la duración es esencial, del 1 de julio al 23 de noviembre. De los 94 eventos que entregaron medallas, solo 42 incluyen atletas que no son estadounidenses. El boxeo, el basquetbol y la lucha se incorporan como disciplinas olímpicas. Los atletas africanos, todos en el maratón, hacen su debut olímpico. Además, se reparten por primera vez medallas de oro, plata y bronce para los 3 primeros lugares. Participan 689 atletas, 681 hombres y 8 mujeres que no toman parte en las pruebas oficiales de 13 países. 1932, Los Ángeles, Estados Unidos. Participaron aproximadamente 1.300 atletas de 37 países. Se realizaron competiciones en 17 deportes diferentes. Estados Unidos dominó el medallero, seguido de Italia y Francia. El torneo de fútbol tuvo que cancelarse por la falta de equipos. El COI tuvo que brindar ayuda económica para los deportistas al proveerlos de alimentos y transporte. Esta situación provocó una controversia porque al atleta Finis Paavo Nurmi, 9 veces medallista de oro, se le prohibió participar en sus cuartos Juegos Olímpicos debido a que, al recibir ayuda en efectivo para su viaje, hubiese dejado de tener el estatus de deportista amateur, lo cual era totalmente vetado por el COI. Nurmi reclamó que había realizado muchos gastos para viajar a una competencia en Alemania, pero el organismo de todos modos le impidió participar. 1902, Estocolmo, Suecia. Participaron aproximadamente 2.400 atletas de 28 países. Se realizaron competiciones en 14 deportes diferentes. Suecia obtuvo la mayor cantidad de medallas, seguida de Estados Unidos y Reino Unido. Esta edición fue la primera en la que se celebraron eventos de arte, decathlon y pentatlón, ambas pruebas ganadas por Jean Thorpe, saltos femeninos y natación femenina. Además se construyeron 1920, Amberes, Bélgica. Participaron alrededor de 2.600 atletas de 29 países. Se reintrodujeron los Juegos Olímpicos después de la Primera Guerra Mundial. Bélgica lideró el medallero, seguido de Estados Unidos y Gran Bretaña. Los Juegos de Berlín de 1916 se habían cancelado debido a la Primera Guerra Mundial y tras el armisticio de 1918, los de 1920 se concedieron a la ciudad flamenca el 5
1924, París, Francia. Participaron aproximadamente 3.000 atletas de 44 países. Se introdujo la ceremonia de apertura con el encendido de la llama olímpica. Estados Unidos se ubicó en primer lugar en el medallero, seguido de Finlandia y Francia. Por primera vez se usó el eslogan olímpico Citius, Atius, Fortius, más rápido, más alto, más fuerte. Fueron los últimos Juegos Olímpicos liderados por Pierre de Coubertin. Por primera vez se realizó la Semana del Deporte de Invierno. Los Juegos fueron inaugurados en el estadio de Lombus. Por primera vez se 1928, Ámsterdam, Países Bajos. Participaron alrededor de 3.000 atletas de 46 países. Se agregaron nuevos deportes como el hockey sobre hierba y la vela. Estados Unidos lideró el medallero, seguido de Alemania y Finlandia. Los Países Bajos habían postulado para los Juegos Olímpicos de 1920 y de 1924. Fueron derrotados por Amberes y París. Alemania fue readmitida tras 16 años de ausencia como manera de demostrar que la paz había sido restablecida en el mundo. Por primera vez se realizó el incendio del pebetero con la llama olímpica, que se mantuvo viva durante la realización de los Juegos. El protocolo tuvo otra adición cuando Grecia, cuna del olimpismo, encabezó el desfile de naciones en la ceremonia inaugural, y Países Bajos, el país anfitrión, marchó en último lugar. La costumbre de iniciar los desfiles con Grecia y cerrarlos con el organizador se conserva desde entonces. 1932, Los Ángeles de Estados Unidos. Participaron aproximadamente 1.300 atletas de 37 países. Se realizaron competiciones en 17 deportes diferentes. Estados Unidos dominó el medallero, seguido de Italia y Francia. El torneo de fútbol tuvo que cancelarse por la falta de equipos. El COI tuvo que brindar ayuda económica para los deportistas al proveerlos de alimentos y transporte. Esta situación provocó una controversia porque al atleta Finis Paavo Nurmi, 9 veces medallista de oro, se le prohibió participar en sus cuartos Juegos Olímpicos debido a que, al recibir ayuda en efectivo para su viaje, hubiese dejado de tener el estatus de deportista amateur, lo cual era totalmente vetado por el COI. Nurmi reclamó que había realizado muchos gastos para viajar a una competencia en Alemania, pero el organismo de todos modos le impidió participar. 1936, Berlín, Alemania. Del 1 al 16 de agosto participaron 3.963 atletas de 49 países. Se disputaron 129 eventos en 19 deportes. Estos Juegos también fueron conocidos como los Juegos Olímpicos de Hitler, debido a que se llevó a cabo durante el régimen nazi en Alemania. (1948) Londres, Reino Unido. Del 29 de julio al 14 de agosto. Participaron 4.104 atletas de 59 países. Se disputaron 136 eventos en 19 deportes. Las disciplinas de piragüismo y waterpolo. El atleta estadounidense Bob Mathies ganó la medalla en el decathlon.
marcaron el regreso de los Juegos Olímpicos después de la Segunda Guerra Mundial. Se incluyeron las mujeres en las competencias de atletismo y gimnasia. En un contexto marcado por la economía de posguerra, esta edición fue conocida como los Juegos de la Austeridad. Londres estaba siendo reconstruida tras los bombardeos alemanes de la guerra y la población carecía de bienes básicos, por lo que muchos británicos estaban en contra de la designación. Por esta razón no se construyó ninguna infraestructura olímpica nueva. 1952, Helsinki, Finlandia. Del 19 de julio al 3 de agosto participaron 4.955 atletas de 69 países. Se disputaron 149 eventos en 17 deportes. Fue la primera vez que se incluyeron las disciplinas de tiro con arco y luge. Esta edición se produjo el debut de la Unión Soviética y Israel, y regresaron Japón y Alemania. El país que más medallas ganó fue Estados Unidos con 76 preseas. (1956) Melbourne, Australia. Del 22 de noviembre al 8 de diciembre participaron 3.184 atletas de 72 países. Se disputaron 145 eventos en 17 deportes. Incluyeron las disciplinas de natación y saltos ornamentales. La primera vez que se celebran en el continente de Oceanía. España, Holanda y Suiza decidieron no participar como protesta por la invasión soviética de Hungría que había tenido lugar poco antes. Egipto, Líbano y Irak tampoco acudieron debido a la presencia de Israel en los Juegos. Tras el conflicto de la Guerra del Sinai, China, por otro lado, se ausentó al ser aceptada la participación de Taiwán. 1960, Roma, Italia. Del 25 de agosto al 11 de septiembre participaron 500.348 atletas de 83 países. Se disputaron 150 eventos en 17 deportes. Incluyeron las disciplinas de slaloom y esquí alpino. Primeros juegos que se emitieron en directo por televisión. Sudáfrica aparece en el ruedo olímpico por última vez bajo el régimen del apartheid. No se le permitiría volver hasta 1992 después del abandono de apartheid durante la transición a un gobierno de mayoría negra. El ciclista Daniel Kuhn-Ennemar se desplomó durante 1964, Tokio, Japón. Del 10 al 24 de octubre participaron 5.151 atletas de 93 países. Se disputaron 163 eventos en 19 deportes. Hubo 15 países debutantes que se estrenaron disciplinas como el judo y voleibol y el pentatlón moderno femenino. Por primera vez se prohibió la participación de Sudáfrica por las políticas racistas del apartheid.
luego de que el gobierno de ese país se negara a enviar un equipo multirracial. Estados Unidos fue el líder del medallero, seguida de la Unión Soviética y Japón. Llevó a cabo un plan de profesionalización deportiva que le llevó al mejor desempeño de su historia olímpica. La delegación de Grecia encabezó la marcha, cumpliendo con la tradición, para cerrar finalmente con Japón como delegación anfitriona. 1964, Tokio, Japón. Del 10 al 24 de octubre participaron 5.151 atletas de 93 países. Se disputaron 163 eventos en 19 deportes. Hubo 15 países debutantes que se estrenaron disciplinas como el judo y voleibol y el pentatlón moderno femenino. Por primera vez se prohibió la participación de Sudáfrica por las políticas racistas del apartheid, luego de que el gobierno de ese país se negara a enviar un equipo multirracial. Estados Unidos fue el líder del medallero, seguida de la Unión Soviética y Japón. Llevó a cabo un plan de profesionalización deportiva que le llevó al mejor desempeño de su historia olímpica. La delegación de Grecia encabezó la marcha, cumpliendo con la tradición, para cerrar finalmente con Japón como delegación anfitriona. 1936, Montreal, Canadá. Del 17 de julio al 1 de agosto participaron 6.084 atletas de 92 países. Se disputaron 198 eventos en 23 deportes. Incluyeron las disciplinas de baloncesto femenino y voleibol femenino. Contrariando el espíritu olímpico, apareció nuevamente la política. Se produjo el primer boicot masivo de la historia de los Juegos Olímpicos. Una delegación africana solicitó la expulsión de Nueva Zelanda porque su selección nacional de rugby había jugado contra la de Sudáfrica, país excluido del Comité Olímpico Internacional por su política racista y el apartheid. El colmo seca las presiones y rechaza la petición, con el saldo de que 4 países africanos rechazaron la invitación y finalmente 32 estados en total terminaron sumándose al boicot. Por su parte, China y Taiwán tampoco asistieron en protesta por problemas de reconocimiento mutuo. Fueron uno de los Juegos Olímpicos más costosos. La construcción de una buena parte de las instalaciones, incluyendo el estadio, fue financiada por un impuesto sobre los cigarrillos vendidos en la provincia de Quebec. Este impuesto especial se siguió cobrando hasta diciembre de 2006, cuando las deudas contraídas se saldaron por completo. Lideró el medallero Unión Soviética. 1.214 revistas recorrieron 725 kilómetros para llevar la antorcha a Montreal. Se ahorró tiempo ya que en Atenas un sensor detectó las partículas ionizadas de la llama, las cuales fueron convertidas en una señal satelital que llevó a Ottawa. Allí la señal de un láser que recreó la llama olímpica en su forma original. 1972, Múnich, Alemania Occidental. Del 26 de agosto al 11 de septiembre participaron 7.134 atletas de 121 países. Se disputaron 195 eventos en 23 deportes. Se incluyeron las disciplinas de badminton y squash. Durante los Juegos ocurrió la conocida masacre de Múnich, en la que un grupo de terroristas palestinos asesinó a 11 atletas israelíes. Fueron los primeros Juegos Olímpicos en adoptar una mascota, Walding, un perro Dachshund. Fueron los primeros Juegos en los que apareciera el balonmano en su categoría masculina. 1980, Moscú, Unión Soviética. Del 19 de julio al 3 de agosto participaron 5.179 atletas de 80 países. Se disputaron 203 eventos en 23 deportes. Las disciplinas se incluyeron de pentatlón moderno y tiro con arco. En estos Juegos el concepto de mascota de los Juegos Olímpicos se popularizó con Misha. Para obtener fondos adicionales para la competencia, el comité organizador organizó sorteos olímpicos. También hubo la retirada de la bandera olímpica y la entonación del himno olímpico en la ceremonia de clausura. El himno olímpico en griego en lugar de ruso, que se realizaron en el mismo arreglo de la ceremonia de apertura 15 días antes. 1984, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Del 28 de julio al 12 de agosto participaron 6.829 atletas de 140 países. Se disputaron 221 eventos en 23 deportes. Fue notable la ausencia de países que solían estar en primeras posiciones del medallero, como la Unión Soviética, Alemania Oriental y Bulgaria. Por su parte, en Los Ángeles, Rumania ganó la mayor cantidad de medallas olímpicas de su historia. La antorcha fue transportada en helicóptero en Atenas y de allí en avión a Estados Unidos, donde el recorrido por ese país comenzó el 8 de mayo.
Dicho recorrido siguió a grandes rasgos Misha, un oso que representa la fuerza y la amistad. 1984, Sam, un águila calva, símbolo nacional de Estados Unidos que representa el patriotismo y la libertad. 1988, Seúl, Corea del Sur, del 17 de septiembre al 2 de octubre. Participaron 8.391 atletas de 159 países. Se disputaron 237 eventos en 27 deportes. Las disciplinas que se incluyeron es de tenis y pelota vasca. En un contexto marcado por el final de la Guerra Fría. Aunque Corea del Norte se negó a asistir y fue seguida por media docena de países, Seúl logró la mayor participación hasta la fecha y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética volvieron a competir entre sí. La antorcha olímpica fue presentada al público. Estaba adornado por dos dragones que simbolizan la armonía entre Occidente y Oriente. En judo, la categoría femenina fue incluida como prueba de exhibición, no sería oficial hasta Barcelona, 1992. El tenis regresó como prueba oficial con 4 eventos, 2 en categorías masculinas y otros 2 en femenina. 1992, Barcelona, España. Del 25 de julio al 9 de agosto participaron 9.356 atletas de 169 países. Se disputaron 257 eventos en 27 deportes. Incluyeron las disciplinas de baloncesto femenino y voleibol femenino. Sudáfrica vuelve a participar después de haber sido expulsado por racismo. Fueron destacados por la participación de atletas de todo el mundo, incluyendo los países de la ex Unión Soviética que compitieron por primera vez bajo la bandera olímpica. En el año 1996 se cumplían 100 años desde los primeros Juegos Olímpicos modernos celebrados en Atenas 1896. Sin embargo, estos Juegos quedaron marcados por un trágico suceso. El 27 de julio, en pleno desarrollo de las competiciones, tuvo lugar un atentado terrorista en el Parque Olímpico del Centenario. Este terrible acto provocó la muerte de 2 personas y dejó heridas a las otras 110, ensombreciendo así la celebración deportiva. También se incorporó por primera vez un deporte exclusivo para mujeres, el softball. Participaron 10.318 atletas de 197 países, compitiendo en 26 deportes y 271 especialidades. El legendario boxeador estadounidense Muhammad Ali fue el encargado de encender el pebetero olímpico de Atlanta, ya afectado por la enfermedad de Parkinson. Se gana la primera medalla olímpica para Ecuador por Jefferson Pérez en la modalidad de marcha atlética. Los Juegos de Sydney, Australia 2000. Participan 10.651 atletas que representan a 199 países y compiten en 300 eventos. Nuevos deportes incluidos el taekwondo y el triatlón. Afganistán no participó al hallarse suspendida desde la instauración del régimen talibán. Fueron un hito en la lucha contra el dopaje en el deporte. La rumana Andrea Raducan se convirtió en la primera gimnasta que pierde una medalla debido al dopaje. Raducan había tomado Nurofen, una medicina corriente para tratar la fiebre, la cual sostenía dosis de la droga prohibida. El medallero fue liderado por Estados Unidos, Rusia y China. Los Juegos de Atenas, Grecia 2004. Participan 10.625 atletas que representan la cifra récord de 201 países. El nadador estadounidense Michael Phelps obtiene 6 medallas de oro. Phelps inicia en Atenas su legendaria carrera olímpica. Volvieron a su lugar de origen después de 108 años. Argentina se volvió campeón olímpico de fútbol. Se corrió el maratón según las medidas de origen de 1896, las cuales son de 42 kilómetros con 195 metros. Estados Unidos lideró el medallero y lo siguieron China y Rusia. Los Juegos de Pekín, China 2008. Participaron 10.942 atletas de 204 países. Se introduce el baloncesto 3x3 y el BMX. Michael Phelps superó el logro de Mark Speed en los Juegos de Múnich 1972 al conquistar 8 oros en natación. Usain Bolt batió los récords mundiales de 100 y 200 metros y se adjudicó un tercer oro y récord con el equipo jamaicano de relevos 4 por 100 metros. Afganistán ganó la primera medalla olímpica del país. El número de atletas femeninos que participaron en estos Juegos fue el más alto hasta ese momento.
Los atletas de 204 delegaciones establecieron un total de 132 récords olímpicos. Jefferson Pérez gana la segunda medalla olímpica para Ecuador en la modalidad de marcha atlética 20 kilómetros. Londres, Reino Unido 2012. Participaron 204 comités olímpicos nacionales aportando 10.490 atletas que intervinieron en 26 deportes que incluyeron 39 disciplinas. Por primera ocasión se llevó a cabo el boxeo en la rama femenina. Michael Phelps alcanzó 22 medallas, convirtiéndose en el deportista más ganador de la historia de los Juegos Olímpicos. La otra figura brillante fue Usain Bolt, el hombre más veloz del mundo. Se convirtió en el primero en lograr ganar el oro en los 100, 200 y 4 por 100 metros con relevos en 2 Juegos Olímpicos consecutivos. El medallero estuvo liderado por Estados Unidos, seguido de China y Reino Unido. Río de Janeiro, Brasil 2016. Por primera vez en la historia, los Juegos Olímpicos fueron celebrados en América del Sur, recibiendo a 11.303 atletas representando a 206 comités olímpicos nacionales. A su vez, los comités olímpicos nacionales de Kosovo y Sudán del Sur hicieron su debut en los Juegos, mientras que un equipo olímpico de refugiados integrado por 10 atletas compitió bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional, un hecho sin precedentes en la historia del olimpismo. Río 2016 vio la última función de dos de los más grandes deportistas olímpicos, el nadador estadounidense Michael Phelps, quien ganó 5 medallas de oro y 1 de plata, y el atleta jamaiquino Usain Bolt con 3 oros. El medallero fue liderado por Estados Unidos, seguido de Reino Unido y China. Tokio, Japón 2020. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, aplazados desde 2020 debido a la pandemia de COVID-19, marcaron un hito histórico por la celebración de los primeros Juegos Olímpicos en medio de una pandemia global. Tokio 2021 presentó nuevos deportes como el skateboarding, el surf, la escalada deportiva y el karate. Además, el programa olímpico amplió la participación femenina, logrando una representación casi equitativa entre hombres y mujeres. Ecuador cerró su mejor actuación en Juegos Olímpicos tras conquistar 2 medallas de oro y 1 de plata. Richard Carapaz ganó medalla de oro en ciclismo, Neisida Gómez medalla de oro y Tamara Salazar medalla de plata en halterofilia. El medallero fue liderado por Estados Unidos, China y Japón. París, Francia 2024. Los Juegos Olímpicos de París 2024 se celebrarán en Francia del 26 de julio al 11 de agosto con un total de 10.500 atletas, la mitad hombres y la mitad mujeres, que representan los 206 países participantes que competirán en 32 deportes. Contarán con el breakdance como el único deporte nuevo. La mascota olímpica de París 2024 serán los Briggs. Los encargados de encender el pebetero olímpico fueron María José Pérez y Teddy Riner. La velocista de 56 años, originaria de las Antillas Francesas, cuenta con 3 medallas olímpicas, mientras que su connacional es un destacado judoka 3 veces campeón olímpico que competirá en París 2024. Ecuador acude a los Juegos Olímpicos París 2024 con 40 deportistas, 24 mujeres y 16 hombres que participarán en 12 deportes, 20 disciplinas y un total de 30 pruebas, con la esperanza de hacer historia una vez más.